hermanas, es un gusto estar con ustedes y con un poco de pesar en este momento, no puedo negarlo. Mis hermanas, yo la verdad que en todos estos últimos días no estuve muy bien de salud, pero estaba pensando en tratando de hacer un mensaje porque no entendía bien qué era lo que ustedes me habían pedido y era que ustedes querían que yo hiciera un, digamos, darles un testimonio de estos 58 años que en la maravillosa bondad del Señor, en el Señor que es tan bueno y tan misericordioso, nos ha permitido estar juntos durante 58 años de casados. Así que, ¿qué puedo decirles? Cuando yo me casé, recién tenía 20 años cumplidos. 20 años atrás, de 58 años atrás, no son los 20 años de ahora que tiene una mujer. Me casé muy enamorada, realmente muy enamorada, y me casé como una, creo que en esos 20 años eran para mí como si fuera una muchachita, sin saber nada de la vida, de lo que era verdaderamente el matrimonio, porque yo me crié con mi abuela paterna, italiana, una mujer ya mayor de 70, 70 y pico de años, y las cosas que ella me decía y me inculcaban eran cosas, a lo mejor mucho más antes de los años que yo tenía o que ella tenía también. Eran cosas que me acuerdo que ella me decía: si te vas a casar, el matrimonio es para toda la vida hasta que te mueras, hasta que se mueran, es para siempre. Y muchas cosas me inculcó, cosas buenas y también cosas que me hicieron dudar en muchas situaciones de la vida, de cómo me tenía que comportar como mujer, como esposa. Eh, pero gracias al Señor hemos tenido momentos muy buenos y momentos no muy buenos, es la verdad. Pero he sabido, no por mí misma, porque ahora que soy del Señor, desde los años que soy del Señor, he comprendido que el Señor ha tenido misericordia sobre nosotros dos y el Señor nos ha permitido vivir todos estos años de vida juntos. Ustedes saben que las familias italianas, lo primero que quieren cuando uno se casa es la descendencia, es que uno tenga hijos, ¿no? Que tanto la mujer como el hombre puedan decir: uy, vamos a tener un hijo y qué sé yo, pero a mí no se me dio así. Durante 9 años y medio de mis primeros años de casada, yo no quedaba embarazada, no tuve hijos. Y eso era un dolor muy grande que llevaba en mí, porque siempre me preguntaban, y ustedes saben, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero incluso en los primeros 3 años de casada, habíamos decidido con Tito ir a ginecólogos que me vieran, porque parece que la que no podía era yo, de según decían, pero de parte de mi familia decían que era Tito el que no estaba bien. Ay, perdónenme. Les cuento, les estoy contando la verdad de mi vida, les estoy contando la verdad, ¿no? Y así fueron, pasaron así los años. Y vivimos, la verdad, que esos años sin hijos era lindo porque íbamos a todos lados juntos y salíamos a divertirnos y a pasear y todo, pero siempre estaba el dolor de que yo no servía para engendrar hijos, que yo no podía. Me vieron en Argentina muchos médicos y médicos especialistas que me llevaban y me decían que yo estaba completamente normal, que físicamente no tenía ningún problema para no quedar embarazada. Pero uno de ellos, el último, el doctor Margulies, me dijo que el problema mío lo tenía en mi mente, en mi cabeza, que yo quería tener hijos, pero no quería tener hijos. Digo, ¿cómo es eso, doctor? Me dijo: sí, hay algo que no está bien. Vos estás completamente sana y normal. Pero entonces
con la ayuda del doctor, pude sacar de mí que verdaderamente yo quería y no quería porque tenía pánico a quedar embarazada y tenía pánico al parto. Lo puedo hablar así abiertamente todo esto porque somos todas mujeres. Sí, tenía pánico al parto, se lo confesé al doctor, me dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que indagó y la respuesta fue que recordaba yo y tenía muy presente siempre que una prima mía me decía, mira que tener un hijo es como que te pase un camión por encima. Tener un hijo como que te pase un camión por encima. Y la verdad, hermana, aunque es un poco gracioso lo que digo, fue algo que me quedó muy arraigado y quedé con mucho temor. Y no solamente fue eso, sino que eran otras muchas cosas que mi abuela me había inculcado desde que yo era muy joven, ¿no? Porque quiero que sepan que como yo fui criada por ella porque mis padres eran separados, mi abuela me crió como en una burbuja, quería que yo no supiera nada digamos, de las cosas que eran o reales, o tal vez ella misma no lo sabía, no lo sé. Pero yo me acuerdo que ella me inculcaba que cuando me casara tenía que aprender, mira que yo nunca, mi esposo me vio desnuda. Mire, cosas así que verdaderamente me perturbaron mis primeros años de matrimonio. Sinceramente les digo, y habría muchas otras cosas que podría contarles, pero que ya serían muy íntimas y para qué. Pero por la gracia del Señor, el doctor Margulies me ayudó mucho y les voy a decir la verdad, me vine a Estados Unidos con Tito en el año 69. Vine a Estados Unidos y vine a trabajar porque no sabía inglés y yo en Argentina desde los 17 años había trabajado en empresas muy importantes y llegué a ser secretaria de una empresa muy importante y yo en mi oficina si se caía un lápiz pues yo ni siquiera me bajaba para agarrarlo porque estaban los cadetes ahí que ayudaban a todas estas cosas, pero aquí en Estados Unidos vine a trabajar muy duro, a trabajar en fábricas, cosas que nunca se me hubiera puesto en la cabeza. Entonces parece que mis pensamientos se fueron todos a los momentos que estaba pasando en este país, en Estados Unidos, que fueron casi 2 años que estuve aquí. Pero fueron 2 años de llorar mucho, 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 de sufrir mucho sentimentalmente, porque extrañaba mucho a mi familia, a mi padre, que aún estaba vivo, y a mi familia, y extrañaba mucho y quería mucho volver a la Argentina, volver a Buenos Aires. Y yo extrañaba hasta los árboles de Buenos Aires, el olor de aquí, de la ciudad de aquí, de donde yo vivía, me parecía que era completamente a lo que yo había dejado en Buenos Aires. Entonces mi pensamiento solo estaba en eso. Digamos, ya no pensé más en tener hijos, no tenía más el pensamiento de pensar para nada en quedar embarazada, ni tener un hijo, ni nada. Pero para hacerles más corta esta situación, les cuento que Tito estaba un poco cansado ya que yo me levantara, y créanlo que es verdad, el Señor sabe que es verdad, me levantaba llorando y me acostaba llorando y llorándole a él que por favor que volviéramos a la Argentina, que yo no me quería quedar acá, que esto no me gustaba, que no estaba feliz, que no era feliz. Hasta que Tito un día, me acuerdo que fue un cumpleaños mío, por cierto, un 28 de febrero, fue un sábado y vino y yo estaba tirada en la cama, acostada, mejor dicho, y me dice, toma, me regala un sobre. Este es mi regalo de cumpleaños, me dice. Cuando yo abrí eran los pasajes para volver a Buenos Aires. Para volver a Buenos Aires. Eso fue en febrero del 71. Y les cuento, entonces, yo no era creyente, hermanas. Yo no era creyente, yo era muy católica, muy católica. Cuando llegué a Buenos Aires se me fue completamente la voz. Quedé como prácticamente muda y tuve otro problema
que tuve cistitis. Ustedes saben lo que es la cistitis, ¿verdad? Y el médico que me atendió durante tantos años de mi vida, mi doctor, no estaba de vacaciones y me llevaron a una doctora para revisarme por el problema que había quedado. Eso fue a los 3 días, creo, de llegar a Buenos Aires, en el 71. Y cuando la doctora me revisa, primero lo de la garganta, después la parte de la cistitis, y dice, mire, le voy a hacer tacto. Digo, ay, no, por favor, no. Dice, sí, le tengo que hacer porque quiero revisar qué es lo que está pasando. Entonces me dice, bueno, muchas felicidades, mucha alegría, la felicito, usted está embarazada. Imagínense, lo primero que yo le dije, y perdónenme, hermanas, que les haga esta confesión, le dije, ay, doctora, usted está loca. Y la doctora se me quedó muy seria, sorprendida, dice, ¿qué le pasa? Digo, es que no puede ser, yo no puedo quedar embarazada, yo no quedo embarazada. Yo hace casi 10 años que estoy casada y nunca quedé embarazada, yo no estoy embarazada. Y yo estaba en mi posición porque incluso ni entendía lo que ella me estaba diciendo bien. Sí, señor, estaba embarazada de 1 mes. Sin buscarlo, sin pensarlo ni nada, el Señor nos bendijo, bendito sea Dios, dándonos nuestro primer hijo, Darío, que va a cumplir 50 años en diciembre. No, 49. Y después, a los 18 meses, me quedé embarazada de Daniel. Así que no lo comprendía, pero claro, el médico, el doctor, el especialista me había dicho que yo estaba bien y normal. Pero seguimos con mis años de casada. Yo estaba muy feliz, quería mucho a Tito, pero cuando reconozco que cuando nació mi primer hijo, me di mucho al bebé, al nene, a cuidarlo, a estar con él, después con el otro embarazo. Pero nos amábamos mucho y estábamos muy juntos, muy unidos con Tito. Pero Tito siempre, desde que vino de Estados Unidos, a él le había gustado mucho estar aquí, siempre quiso volver a Estados Unidos. La que no quería volver para nada era yo. A la edad de que mis hijos, el mayor tenía 6 añitos, Darío, Daniel cumplía 5, Tito decidió volver a los Estados Unidos, cosa que a mí me hizo muy mal, porque tenía que volver a dejar a mi padre, a la familia, tenía que dejar a Buenos Aires, amistades, todo, pero por la voluntad del Señor volvimos a Estados Unidos. Pero no entendíamos, hermanas, eran los planes del Señor que el Señor tenía, fíjense, maravilloso, ¿verdad? No lo comprenden ustedes porque yo en aquel tiempo tampoco lo comprendí, pero cuando yo, mi marido me pidió que por favor que volviéramos aunque sea por 1 año para hacer, la situación en Argentina se estaba poniendo mal, habían aumentado mucho los alquileres, él perdió la camioneta que teníamos, el trabajo no estaba bien, y entonces me pidió que solamente iríamos por 1 año a Estados Unidos. Y yo entonces hablé con mi suegra, que adoraba a mis niños, y le pedí que si ella nos cuidaba por ese tiempo, que Tito quería venir a Estados Unidos a los chicos. Y la respuesta de mi suegra hasta el día de hoy la tengo en mis oídos. Me dijo, yo amo mucho a Darío y a Daniel. Este ojo es de Darío y este ojo es de Daniel. Pero donde ustedes estén o donde quiera que ustedes vayan, tienen que ir con sus hijos. Los amo, pero no te los voy a cuidar ni los voy a tener yo. Ellos tienen que estar con ustedes, con sus padres, me dijo. Así que por eso hicimos el viaje y lo hicimos con Darío y con Daniel. No sabíamos lo que nos esperaba, digamos, la bendición grande que teníamos en Estados Unidos preparada por Dios, que yo conocía, yo era muy católica, hermana, pero era muy ferviente de la Virgen de Luján. Yo hice hasta 2 años seguidos la caminata esa de Liniers hasta Luján. El primer año me sacaron en un camión parada así porque no podía ni siquiera doblar las piernas y fui por una promesa para pedirle a la Virgen que curara a una amiga muy querida que tenía cáncer en los senos.
a pedirle que hiciera el milagro de sanidad para ella. No llegué, me faltaban creo que 20 cuadras para llegar a Luján, a la iglesia, y no llegué, me volvieron. Pero insistí el segundo año, que el segundo año sí llegué allá a Luján, y a los 4 o 5 meses mi amiga falleció. En aquel entonces éramos muy jóvenes, nosotros teníamos 30 años, 31, 32, no recuerdo bien. Entonces cuando llegué a Estados Unidos con Daniel, yo tenía mucho miedo porque se hablaba mucho ya de la droga, de las drogas que daban, y yo lo que quería era que los chicos que eran niños que estuvieran en actividades deportivas, en la escuela y en actividades deportivas. Y recuerdo que alguien me dijo que había un centro hispano en Long Beach, donde yo vivía en la isla, y que fuera allí para pedir ayuda. Les cuento todo el camino que hice, no solamente como casada, pero también para llegar al Señor. Fui a esta oficina y me recibe una muchacha muy dulce. Yo decía que era demasiado dulce, demasiado, no sé, se veía una muchacha tan preciosa, tan dulce, tan cariñosa, que ella me ayudó para inscribir a mis hijos en distintas actividades deportivas. Tenis, natación, esto, el otro, la escuela, béisbol, que era el deporte de aquí. Pero enseguida, antes de terminar la reunión que tenía con respecto a los chicos, ella me dijo, ay, quiero, dice, como somos del mismo país, digo, del mismo país, ¿vos sos argentina? Me dice, sí, yo soy argentina. Digo, no parece, no me parece. Claro, porque yo soy mendocina, me dice. Vos sos porteña, pero yo soy mendocina, por el acento. Y me dijo, pero quiero invitarte a tomar el té a mi casa. Nosotros nos reunimos, un grupo de amigas, no me dijo de hermanas, de amigas y de amistades, y quiero invitarte. Esa fue la primera invitación que el Señor me hizo. Yo no recuerdo bien si la acepté enseguida o no, pero la hermana que me invitó la primera vez se llama Martí Cornejo, que ustedes muchos conocen a la familia Cornejo, a los hermanos Cornejo, de allá de Long Beach, e insistían en que fuera a visitarla. Y seguíamos en mi vida matrimonial, bien, gracias a Dios, pero trabajando mucho. Yo muy atareada porque corría mucho, trabajaba, y les digo la verdad, empecé a trabajar limpiando casas, porque como no conocía el idioma, tenía que hacer algo, ayudar a Tito. Éramos 4, los 2 niños, Tito y yo, teníamos que pagar renta. Y entonces, ¿qué les puedo decir? Yo vivía un poco amargada, de verdad. Vivía un poco amargada porque no estaba contenta. No estaba contenta porque los chicos estaban en Argentina, Darío y Daniel sufrieron muchísimo, los tuve que tener con psicopedagogos, me llamaron de la escuela porque físicamente, especialmente el más grande, estaba en los Estados Unidos, pero mentalmente estaba en Buenos Aires, en Argentina, con su abuela, con sus tías, con sus primas, con la familia. El médico me dijo que él estaba físicamente acá, pero mentalmente estaba allá, y era lo que también a mí me pasaba. Físicamente estaba acá, pero mentalmente mi mente estaba allá. No sé si las estoy cansando un poquito, hermanas, perdónenme. En mi vida matrimonial pienso yo, cumplí con mis obligaciones de esposa, con mis obligaciones de mamá, luego, ¿no? Cocinando, mucho no me gustaba cocinar, pero aprendí porque los italianos enseñan a cocinar. Y imagínense, tenía a Tito, a Darío, a Daniel, que iban creciendo a partir de los años y tenían que comer fuerte. Tito trabajaba, los chicos estudiaban, hacían deporte. Yo trabajaba y venía corriendo para lavar la ropa, para hacer la comida, para hacer muchas cosas. No sé, la verdad que a veces ni sé qué contarles, hermanas, porque es mucho, es mucho.
Han corrido por nuestros años muchas alegrías, pero también muchos problemas. De repente yo con mi tristeza de no estar en Argentina, durante mis 18 años de estar en este país, quiero que sepan, y sé que los que, no sé si algunos me están escuchando, de los que si están de acá, yo en Argentina sufría mucho y siempre me la pasaba, acá en Estados Unidos sufría mucho, quería volver en Argentina y le decía a Tito, te pido por favor, Tito, antes que los chicos empiecen la high school, vayámonos a la Argentina, porque cuando los chicos vayan a la high school, después de la escuela primaria, ¿no? Ellos ya no se van a querer volver a la Argentina, y yo tenía pánico y quería volver. Esas eran muchas de las peleas que tenía con Tito, que digamos él me tenía en Estados Unidos obligada era la cuestión. Y viví así 18 años contenta y amargada. Contenta y amargada. Pero bueno, el Señor fue obrando en mi vida. Empecé a ir a las reuniones en la casa en la congregación con los hermanos Cornejo, y cada vez que me hablaban a mí del Señor, yo tenía una cadenita con una cruz, un crucifijo, y yo les hacía para que terminaran de hablarme, ¿no? Del Evangelio, de la salvación del Señor Jesucristo, y yo les decía que yo creía en Dios, que yo era bien católica, bien cristiana. Y empezaron un poco las desavenencias en nuestro matrimonio, como todo matrimonio pienso que tiene, pero siempre muy fuertes y agarrados, aunque nos enojáramos, siempre volvíamos digamos, al primer amor, como novios, como esposos, con todo lo que habíamos pasado. Me gustaría que algo me preguntaran para salir de hasta que un día yo no quería saber nada de la verdad. Los quería mucho a la familia Cornejo, los quería mucho, me encantaba ir a las reuniones porque me encantaban cómo cantaban, me encantaban los himnos bueno, yo no sabía que eran himnos, eran cantos para mí, que cantaban, me gustaba todo eso, pero nada que ver con que yo dejara mi religión, y sobre todo que tenía que despreciar a la madre según yo, a la madre de Dios, a la Virgen María, ¿no? A la Virgen de Luján. Imagínense lo que para mí era muy, muy fuerte todo eso. Pero a través de los años hemos aprendido juntos, incluso con los chicos, que el Señor tenía un plan maravilloso para nuestra familia, y que era de verdad conocerlo al Señor, venir a los pies de Cristo, arrepentirnos por habernos negado, por haberlo negado, por no haberlo aceptado, por no haberlo recibido. Y puedo contarle muchos testimonios. Uno de ellos fue que los hermanos Cornejo, eran hermanos en la fe también, con un grupo de hermanos, nos invitaron a ir al Madison Square Garden, me acuerdo, que fuéramos con los chicos, porque el trabajo de Tito era en una escuela, y él trabajaba, se iba de casa más o menos alrededor de las 12:15, 12:30, porque empezaba a la 1, y volvía 11:30, entre las 11:30, 12 de la noche. Entonces acepté, porque digo, bueno, de paso vamos a ver la ciudad y qué sé yo. Y les cuento que esta invitación era que el hermano Billy Graham estaba predicando en el Madison Square Garden. Cuando el hermano terminó, yo creo, como era en inglés y nos iban explicando, pero ya Darío y Daniel ya sabían inglés, creo que tenían 7, 8 años alrededor. Cuando el hermano hizo la petición para que el que quería recibir al Señor aceptara a Cristo y que bajara, ¿no?, las gradas de donde estábamos, el primero que salió corriendo para recibir y para aceptar lo que el hermano Billy Graham estaba diciendo, para recibir al Señor, fue Darío, el más grande. Y yo cuando vi que Darío se levantó y iba para
para donde estaba el hermano Belgrano, donde la gente iba, lo agarré de la espalda y le dije, Darío, por favor, ¿qué te pasa? ¿Dónde vas? Nosotros somos católicos. No, 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 no. Y le prohibí a Darío bajar y recibir al Señor. Le prohibí que hiciera eso, que fuera para recibir al Señor. Y así seguimos, hermanas, así seguimos. Un día también, Tito iba, creo que no sé, había ido a comprar algo así, pasó por la casa de los hermanos Cornejo y el hermano Cornejo le dijo, empezó a conversar con él, tomaron mate y le dijo, ¿por qué no se viene esta noche a casa? Que esta noche tenemos un lindo servicio, va a haber una reunión y después tal vez vamos a hacer un asadito. Y mire que viene un amigo, un hermano nuestro de allá de Argentina y que va a predicar la palabra de Dios y ta, ta, ta. ¿Quién era? El hermano Guillermo Húngaro. Y Tito me invitó a ir para pasar el tiempo con ellos. Y yo dije, yo no voy y tampoco quise que fueran Darío y Daniel. Entonces el único que fue a la invitación fue Tito. Y Tito recibió al Señor esa noche. Tito recibió después de la predicación del hermano Guillermo Húngaro al Señor. Cuando vino a casa y me dijo, yo no podía creer, imagínense. Pero hay muchas cosas, ¿vieron? Los muchachos después recibieron al Señor y los hermanos, la familia Cornejo, los hermanos Cornejo y los hermanos de la congregación siguieron orando mucho por mí, porque yo tenía el corazón como endurecido, ¿no es cierto? Ahora lo comprendo a través de la palabra, cuando uno estudia la palabra tenía el corazón endurecido. Pero la verdad que los hermanos fueron muy insistentes, yo sé ahora que oraron mucho por la salvación de nuestras almas, de la familia. Ya Tito era del Señor, ya iba a la congregación, los chicos también iban a la escuela dominical. Y una noche, alrededor de las 8, tocan el timbre y era Ruth Cornejo con un muchacho, con un hermano que yo conocía también, de las reuniones que iba, porque me gustaba ir a las reuniones, pero nada más que eso. Y esa noche le pedí perdón al Señor, comprendí, entendí, el Espíritu Santo me tocó y recibí al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Entonces ya todos éramos del Señor, gloria a Dios, pero a pesar de eso, yo tenía, al principio de aceptar al Señor, tenía dudas que aún el enemigo pone y tenía miedo de haber despreciado a la Virgen, a la Madre de Dios, hasta que gracias al Señor, leyendo la palabra, estudiando la palabra, escuchando a los hermanos que predicaban, comprendí que no era la Madre de Dios, sino que era la Madre del Señor Jesucristo, de Dios hecho carne por nosotros, que había venido al mundo para salvarnos. Y, por ejemplo, hay cosas, yo fumé, a los 20 años de edad que yo trabajaba, ya me había casado 21 años más o menos, empecé a fumar. Me acuerdo que cuando los hermanos venían a mi casa sentían olor a humo de cigarrillo, era la única que fumaba en mi casa porque Tito ya no fumaba más. Y sentían olor a cigarrillo y la hermana me preguntaba, ¿usted está fumando? Y yo le decía, no, que voy a estar fumando. Aparte en mi casa, si quiero fumar o no quiero fumar. Pero el Señor me fue limpiando, hermanas, me fue limpiando de todas las impurezas que había en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu. Pero el Señor es fiel. Aprendí a que el Señor es fiel. No solamente como creyente, sino a medida que pasaban los años, los chicos crecían y nosotros permanecíamos juntos, a veces en amor, muchas veces en dificultades, en problemas económicos, que tuvimos bastantes problemas económicos, a pesar de estar acá en los Estados Unidos, pero después hemos comprendido juntos que el Señor nos dio solamente lo que Él quería darnos, lo que Él quería darnos. Y así fui creciendo en la palabra del Señor y también
hemos crecido juntos, Tito y yo, en estos 58 años. Aprendimos a perdonarnos, a perdonar nuestras cosas, nuestras rencillas. Y cada vez que miramos para atrás, no podemos entender, porque yo conocí a Tito cuando tenía 17 años, él tenía 25, y él era un muy buen mozo muchacho. Yo era prácticamente a los 17 años en aquel entonces se puede decir que era una niña empezando la adolescencia. Y mi papá y mi abuela, que eran estos italianos muy, muy fuertes, ¿no? No querían saber nada, para ellos era como una niña aún, de tener novio ni nada. Y yo recuerdo que papá me decía que yo nunca te vaya a ver con un muchacho, nadie en la calle ni nada, porque sería, ¿no?, castigarme de muy mala manera. Pero me enamoré y mi abuela parece que también le cayó muy bien Tito y todo, y por fin pudimos hablar con mi papá y nos pusimos de novio. Yo tenía 17 años recién cumplidos, el día de mi cumpleaños conocí a Tito y él tenía 25. Al año nos comprometimos y papá no quería que el casamiento fuera largo, el noviazgo, no quería que el noviazgo fuera largo, que teníamos que comprometernos, teníamos que tener un compromiso matrimonial que se hizo, pero siempre fui muy cuidada por ellos, por mi familia, especialmente por mi abuela y por mi papá. Yo prácticamente faltarían 3 meses o tal vez menos para casarme, y yo nunca había ido ni siquiera a un cine con Tito sola, nunca. Entonces recuerdo que se había estrenado en aquel entonces los 10 mandamientos, y Tito insistió mucho con mi papá y creo que le dijo, vamos a ir al cine temprano, por favor. Mi abuela no quería ir ya, pero que a las 8 teníamos que estar de vuelta. Fue la primera vez que fui al cine con Tito, estando de novia. Sola, creo que el cine estaba en Corrientes y Callao, recuerdo, y en la esquina después me invitó a comer en El Ciervo, y yo constantemente con el reloj, tenemos que volver. Y así fuimos aprendiendo y fui aprendiendo, por supuesto, fui aprendiendo. Yo no les voy a decir que todo fue un camino de rosas, no. Aparte les voy a decir que me casé y prácticamente no sabía hacer lo que se dice un huevo frito, porque mi abuela me tenía como una burbuja y lo que quería era que estudiara. A los 11 años me recibí de profesora de superior de solfeo, teoría y terminología musical. A los 16 años, casi al cumplir los 17, me recibí de profesora superior de piano. Claro, ellos vieron de que después conocí a Tito, me puse de novia, que querían que la maestra de la señora Raciati, de Raciati, miren qué casualidad, se llamaba igual que nuestra hermana Raciati, que está con el Señor. Yo estudié en el Conservatorio Musical Chopin y quería que siguiera la carrera de concertista, digamos. En aquel entonces le decían concertista, por supuesto, tenía muy buena digitación. Pero me enamoré de Tito y lo que quería era casarme. Y fui abandonando un poco eso. ¿Qué más? Y tuve que aprender a cocinar, hermanas. Fue muy difícil para mí, pero entonces empecé a recordar todas las enseñanzas cuando cocinaban, que teníamos que mirar y ver y hacer, y así fui aprendiendo. Y mi suegra también con mucha paciencia me fue enseñando muchas de las comidas italianas, que me ayudaron muchísimo al crecimiento de Darío y de Daniel y a fortalecer los músculos que tenía Tito. ¿Qué más puedo decirles, hermana? Muchas gracias, Beatriz, por tanta sinceridad. La verdad que todo
Es mucho, Tendría sí. mucho para decirte, Claro, tendría pero mucho. es como la Biblia, o sea, no podemos leer el Nuevo Testamento sin antes entender el Antiguo Testamento. Exactamente. O sea, tenemos que tener sentido, ¿no es cierto? Y lo importante, una de las cosas que contaste, la verdad que agradezco mucho tu sinceridad con el tema de la cocina, porque creo que a todas nos pasó, a todas quemamos un arroz, nos salió crudo algún bizcochuelo, yo sigo todavía esperanzada que en algún momento me va a salir el bizcochuelo, o sea, todo lo demás lo hago, menos el bizcochuelo. Pero, ¿sabés qué me llamaba la atención, Beatriz? Que lo que vos nos contabas es justamente algo que también aprendí de otra hermana, y te lo leo acá para que podamos entrar en contexto. Dice 2 Corintios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda Toda consolación, consolación. el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros Ujú. consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces pensaba esto, Beatriz, que todo lo que el Señor te permitió vivir, que todo lo que vos nos contás, lo podés contar con total autoridad, decir, sí, yo pasé por esto y el Señor me preparó y me hizo ver. ¿Cuántas veces nosotras no terminamos de ver el cuadro completo y vemos por parte? Y todas esas lágrimas, toda esa tristeza y todo ese desarraigo por ahí que tuviste que tener de tu tierra natal, de tu familia, de todo, el Señor te dio otra familia, una familia espiritual. Te, te dijo, bueno, acá tenés un montón de primas, un montón de tías, y lo importante que es justamente esto, sentirse aceptado, que es justamente Dios no hace acepción de personas, sino que nos elige a todos. No importa el tamaño, no importa el color, sino lo que Él busca es un corazón bueno y recto, ¿no? Donde cae esa semilla y donde florece. O sea, es tan bueno que hayas contado todo este contexto para poder entender cómo el Señor te hizo caminar por todo esto y lo convirtió toda esa tristeza en gozo, en alegría, en esperanza, ¿no? Y ahora sos vos, justamente la palabra dice que las mayores ayuden a las más jóvenes a amar a sus maridos, ¿no es cierto? Qué importante, acá se cumple la palabra, ¿no es cierto? eh, es hermoso porque Dios fue tratando con tu familia, con Tito, con Darío, con tu hijo, con todos, ¿no? Y, y seguramente que ayudaste también a otras argentinas o otro matrimonio, digamos, personas que también habrán sentido esta sensación, ¿no? Vos lo podés contar totalmente porque vos lo viviste realmente. Estás muteada, Beatriz. Espero que no. Sí, realmente he vivido y he vivido muchas otras cosas, hermana. He vivido una época en que Tito se debilitó en la fe. Cuando nos vinimos de Nueva York, él se apartó un poco, aunque yo lo veía leer la Biblia y él no se congregaba. Primero no se congregaba, solamente se congregaba solo los domingos, porque ya te dije del horario. Pero hubo muchas situaciones, incluso Darío y Daniel, aún siendo niños, recibieron al Señor, incluso eh, hubo en la época de que fueron adolescentes, también en la escuela, en la universidad, que fueron a la universidad, pero gracias al Señor, por ejemplo, Daniel fue a Iowa, a una universidad cristiana. Darío no, Darío fue a Nueva York, a St. John, que era una universidad católica. Y ellos con las amistades que tenían, que eran amistades también en casa, en el barrio, donde fuera, eran amistades mundanas. Y ellos también hubo una época que se apartaron del Señor, se apartaron en el sentido de que no se congregaban, dejaban de leer la palabra, pero ¿qué pasa? Este es un testimonio que les voy a dar, hermana.
Cuando yo vine al Señor, yo amaba, según yo amaba mucho al Señor Jesucristo, pero no tenía la dimensión de creer y comprender quién era Jesucristo de verdad. Cuando el Señor me fue sacando vendas de mis ojos y leyendo la palabra y estudiando la palabra y escuchando a esos hermanos que venían de Argentina, de España, escuchando los mensajes, hermana, aprendí en el Señor quién realmente era el Señor. Cuando esto pasó con mis hijos, que muchos de los hermanos que me conocen y conocen nuestra vida a través de los años, yo sufrí muchísimo porque era terrible el dolor de pensar que ellos se apartaran o se fueran del Señor, cuando yo ya estaba fortalecida en el Señor. Lo mismo me pasó con Tito. Tuve muchos disgustos, muchas peleas a consecuencia de esto, hermana. Quiero que lo crean. Y yo sé que si hay muchas hermanas que me están escuchando, que me conocen, que nos conocen desde aquí, saben que lo que les estoy diciendo es verdad. Pero fiel es el Señor, porque Darío y Daniel volvieron al Señor en el tiempo del Señor, cuando ya eran jovencitos, aún no se habían recibido de la universidad. Y lo mismo pasó con Tito, cuando llegamos aquí, cuando llegamos a Florida, que tuvimos que ir porque nos quedaba muy lejos ir a una congregación, porque yo era insistente y quería que fuéramos a una congregación, a congregarnos como familia. Cuando Tito y yo fuimos a Miami, nos quedaba más de 1 hora y media de viaje para ir, más de 1 hora y media de viaje para volver. Los mismos ancianos, el hermano Escarramán nos dijo, esto es mucho para ustedes, el tiempo, la plata de la gasolina, tienen que buscar una... Bueno, lo que busqué y que encontré fue una iglesia bautista, que es completamente distinta a donde yo nací en la sana doctrina, la doctrina de los hermanos, ¿verdad? Que no se usaba velo y todo eso a Tito lo confundió, no le gustó, digamos. Yo seguí, la verdad que yo seguí con mis lágrimas y mi dolor y le decía al Señor, esto no, venía a veces amargada, ¿cómo puede ser que vengan en chancletas, que no usen velo, muchas cosas? Pero Tito no se congregaba. Pero el Señor fue fiel con nosotros. El Señor, yo digo, hermanas, que estos 58 años no es porque nosotros hayamos sido tan buenos o tengamos, no, es por la gran misericordia de Dios, hermana. Es por la misericordia, por el amor que el Señor nos tiene, que nos ha mantenido juntos, a Tito, a mí, a mis muchachos. Después vino Sandra, a los 2 años y medio de estar aquí, vino Sandra. Imagínense, yo ya tenía 39 años cuando tuve a Sandra. Y gracias al Señor, cada uno de ellos es del Señor. Cada uno de ellos es del Señor. Pero siempre mi temor por Tito y por los muchachos fue que se apartaran de las manos del Señor. Pero aprendí a orar, a entregarle todo esto, a entregarle a Tito, a entregarle a Darío, a Daniel y a Sandra, que nada ni nadie nunca los apartara de las manos del Señor, ni a ellos ni a mí. Eso sí lo aprendí en la palabra del Señor, hermanas, en la palabra del Señor. ¿Qué puedo decirles? Me acuerdo que yo leía cuando recién convertida y conocí en San Juan 3:16, que dice, y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un día estudiando sola en casa, leyendo Isaías, estudiando, porque estudié mucho el libro de Isaías, estudié mucho el libro de Hebreos, quiero que lo sepan. Yo sé que estoy muy nerviosa, estudiando el libro de Isaías, se los voy a decir, porque fui un poco celosa y le tuve que pedir al Señor perdón porque fui celosa y no quería dárselo este versículo. No quería dárselo muchas veces a muchos hermanos hasta que al fin el Señor me hizo ver que no, que tenía que compartirlo con él. Y hice una vez, hermanas, en Evergreen, en Nueva York,
di un estudio sobre estos dos versículos. El versículo 61, en el versículo 10, decía: en gran manera me gozaré en Jehová. Y empecé a estudiar este versículo y a meditar en él. En el 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. Y acá dice: en gran manera me gozaré en Jehová. Y me puse en ese lugar, me puse yo en el lugar, que en gran manera yo me iba a gozar en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Hermanas queridas, este versículo fue una gran visión que tuve del Señor. Él a mí, de tal manera me amó Dios al mundo, pero Él a mí me vistió con vestiduras de salvación. Dice que me atavió como a novio, y me acuerdo que yo pensaba y pensaba, digo, como a novio, y me acordaba del día que me casé. Qué lindo que estaba Tito, qué elegante, era mi novio, me iba a entregar a él, pura, como mi abuela quería, que me entregara al matrimonio, pura, una muchacha pura, que era para él. Y después me dice la palabra del Señor que Él me vistió, que Dios me vistió como a una novia. Y recordaba, no sé si me pueden comprender, agarraba el versículo 3:16 y me volvía a Isaías 61:10. Y el Señor me vistió como a novia y me acordaba de mi casamiento, de mi boda. Y digo, ¿y qué sería yo para Tito? Y sería así como el Señor me estaba viendo, porque ¿qué era yo? No era nada, no era nadie. Era una pecadora que se había resistido a entregarme a Él, a recibirlo a Él en mi corazón como único y suficiente, grandioso y salvador. Y Él me había vestido como a una novia adornada con sus joyas. ¿Y cuáles eran esas joyas? Esas joyas no eran joyas materiales, joyas del mundo. Era esto, las joyas del Señor que el Señor tenía preparadas para mí, las joyas de su palabra, de comprenderlo, de amarlo cada día más al Señor, de entregarme cada día más al Señor, de entregar mi vida al Señor. Hermanas, yo hace 3 años y medio estuve muy enferma, de un día para otro enfermé de cáncer. Un cáncer que el médico dijo que era muy dañino, que era un cáncer que estaba avanzado y muy mal, que era un cáncer que me estaba atacando mucho. No me lo dijo a mí, se lo dijo a mis hijos, a mis muchachos. ¿Y qué pasó, hermanas? Cuando me empezaron a dar el tratamiento, me operaron, me dieron tratamiento de quimioterapia, de radiación. El cáncer era muy agresivo y el médico le dijo a los muchachos que tenía que tratarlo agresivamente. Ellos me conocían, ellos conocían mi debilidad, que era muy miedosa, que soy muy miedosa, aún sabe el Señor que soy muy miedosa, pero ya no tanto como en aquellos entonces. ¿Y qué pasa, hermanas? Tuve que aprender de un momento para otro. Me faltaban 3 quimioterapias después de la radiación. Ya en la anteúltima quimioterapia, ya mi cuerpo estaba sin fuerzas. Era como que estuviera sin vida. No hablaba, no comía, no tomaba. Los muchachos me ayudaban, ellos me levantaban en brazos para ir al baño. Llegó un momento, me acuerdo como si fuera ahora, vinieron
y me veían tan mal, ya no podía hablar. Yo les dije, no puedo más. No puedo más. Y ellos lloraban y me decían, mamá, lucha, lucha, por favor. Pedile al Señor que te dé las fuerzas para luchar. Pero entonces les dije, me dijeron ellos, me acuerdo, mi nuera me dijo, Beatriz, ¿querés que hablemos con el médico? ¿Querés que paremos el tratamiento? Solo te falta esta y otra quimioterapia más para terminar el tratamiento. Entonces yo les dije que me dejaran sola. Y hablé con el Señor. Le dije, no puedo más, Señor. No puedo más. Te entrego esto a vos, Señor. Total, si me voy contigo, Señor. Estaba segura, segura, segura desde mucho antes. Y dije, lo dejo en tus manos, Señor. Yo ya no puedo más. No tengo más fuerza. Y realmente, hermanas, no lo vi al Señor. No escuché su voz. Pero cuando ellos volvieron a la habitación, me dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, mamá? Llamamos al Señor para que pare el tratamiento. Que sea la voluntad del Señor, pude hablar. Que se haga la voluntad de Dios. Que se haga su voluntad. Y yo sentí que ya estaba entregada completamente a irme con el Señor. Hermanas, les dije, sigamos hasta que el Señor me lleve, hasta que el Señor quiera. Y así fue. Seguí con el tratamiento y aquí estoy. Hace 3 años y medio, hermanas. Tengo que darles este testimonio. Tengo que darles este testimonio, como tendría un montón de testimonios que darles de lo que el Señor hizo en mi vida. Porque así hoy cumplo 58 años de casada. Es por la gracia, por la misericordia, por el amor, por la voluntad de Dios. No porque sea buena, no porque sea perfecta, no porque haya sido una esposa perfecta, una madre perfecta. Sé que he tenido muchos errores a través de mi vida, pero qué grande que el Señor, con todos los errores que tuve, con todas mis debilidades, con todos mis problemas, el Señor me amaba tal y cual soy, como era, como dice el canto, hermanas. Y aquí estoy. No sabía cocinar, me gustaba limpiar, pero era un poco vaguita, pero el Señor me fue preparando a través del matrimonio, y tenía algo sublime el Señor. Me acuerdo que un día Darío, yo hacía 18 años que ya era del Señor y todo, y a veces me ponía a llorar y yo me quería ir a la Argentina y quiero volver, no quiero estar más acá. Y un día, ese día reaccioné, hermanas. Me dijo Darío, mamá, ¿no te das cuenta por qué motivo nos trajo el Señor a este país? Hay un único motivo, mamá, y era que aquí íbamos a conocer y a recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Miren, hermanas, qué cosa maravillosa. Janet, vos sabés que es verdad lo que estoy diciendo. Y así fui creciendo en el matrimonio, pero creciendo en la misericordia de Dios. Creciendo en la misericordia de Dios. No sabía cocinar, como dijo la hermana. La primera vez que quise hacer fideos, puse en agua fría y puse los fideos en agua fría. Cuando Tito llegó, digo, no sé qué pasó, y era una masa, imagínense lo que era eso. Así fui aprendiendo y así fui aprendiendo en la palabra del Señor. Cuando el Señor me dio este versículo de Isaías, hermana, ¿cómo me esmeré en conocer más la palabra del Señor? Y cada vez que iba a los libros de Pablo que escribía a las iglesias y a los evangelios, por ejemplo, me acuerdo que cuando empecé a estudiar en Efesios, me enamoré del libro de Efesios, y todo el primer capítulo de Efesios, lo que habla el Señor, la gracia del Señor, lo que el Señor hizo, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual.
Y me lo tomaba, siempre me lo tomé muy para mí la palabra, sí es verdad, me bendijo con toda bendición espiritual, pero después decía, no solamente aquí, sino en los lugares celestiales en Cristo, hermana. Bueno, y ustedes ya conocen el primer capítulo de Efesios y conocen cada una de las cartas y tantas cosas les puedo hablar. Por ejemplo, cuando yo fumaba, y esto, Janet conoce esto, ya siendo creyente, habiendo recibido al Señor, pero claro, no conocía mucho del Señor, y no podía dejar el cigarrillo. Y llegó el tiempo en que nos fuimos al campamento de Pine Bush. Fuimos al campamento con Janet, una amiga, otra amiga boliviana, y con las hermanas de Evergreen, de Long Beach y de todo. Nadie sabía, y yo me había llevado el paquete de cigarrillos, hermanas, el paquete de cigarrillos. Y cuando el hermano que estaba predicando, y cada vez que tenía oportunidad, cuando no había reunión, cuando me alejaba, y ¿saben lo que hacían? El campamento es hermoso, muy grande y lleno de muchos árboles que uno se podía esconder y para que no se encuentre. Y me iba allí, prendía el cigarrillo y fumaba, sin que nadie se enterara. ¿Y qué pasó? Una noche el hermano predicó y dijo, porque Dios está en todo, bueno, me acuerdo que exactamente, no me acuerdo bien las palabras, pero dijo, y Dios ve todo lo que haces. No podés esconderte de él, que si nos escapábamos al monte, ahí estaba él, que si me escapaba al mar, ahí estaba él. Ay, mi madre, me agarró un miedo, pero un temor a Dios. Dije, ¿qué estoy haciendo, Dios mío? Me estoy escondiendo de los hermanos, de las hermanas, pero el Señor me está viendo. Estaba fumando a escondida de los humanos, pero el Señor, que es divino, que es todopoderoso, que Dios es soberano, todopoderoso, me estaba viendo. Hermanas, eso fue terrible. Cuando llegué a casa, me enfermé y me agarró una pulmonía. Estuve un mes con pulmonía, un mes yendo todos los lunes para hacerme placas en los pulmones. Y cuando salí de este trance, cuando me sané de la pulmonía y fui al médico y me dijo que ya estaba curada, lo primero que le pregunté al médico fue, ¿ya puedo fumar? Y él me dijo, ¿usted fuma? Le digo, sí. ¿Ya puedo fumar, doctor? Dice, yo no le prohibí fumar a usted. Digo, no, pero como estaba con pulmonía, dejé de fumar. Ah, bueno, la felicito, muy bien. Y salí del consultorio del médico y lo primero que hice, me fui al kiosco a comprarme un paquete de cigarrillos que nunca abrí y hasta el día de hoy, más nunca fumé. El Señor me mandó una pulmonía de un mes. Nadie me había prohibido que dejara el cigarrillo, pero el Señor me lo sacó y nunca más tuve deseos de fumar un cigarrillo hasta el día de hoy. Les estoy hablando de hace casi 40 años atrás. Tengo muchos testimonios para darles, hermanas, muchos testimonios. Y le doy gracias al Señor por sobre todas las cosas, las hermanas, los hermanos que puso, la familia grande, como dice la hermana, porque tengo una familia increíble, donde quiera que vaya, cuando fui a España, cuando voy a Argentina, donde quiera que vaya en los Estados Unidos, tengo mi familia de la fe. Y cuando volví a Argentina ya, con mi fe cierta, con mi confianza en el Señor, con mi verdad, con mi fe en el Señor, ya no me interesaba estar con la familia carnal, hermanas. Me iba a las reuniones, pueden dar testimonio mis hermanos que me conocen de allá, de Argentina, Mabel Borghetti, como tantas otras, Lucy López y tantas hermanas en la fe. Me iba a las reuniones, no me perdía reuniones que hubiera, no me importaba la familia, ya no me importaba tanto la familia en la carne, los quería y todo, pero les hablaba del Señor, hermanas, les hablaba del Señor, pero ya tenía la verdadera familia, ya estaba, como me prometió el Señor, ya estaba en la verdadera familia de la fe. Bueno, eso, muchas cosas, ya ven,
una simple mujer que la verdad creía conocer al Señor y trato de agradar al Señor, trato de agradar al Señor. Este tiempo de pandemia le doy tantas gracias al Señor, porque he tomado mucho de mi tiempo. Solamente dejo mi tiempo para la comida, para atender a Tito, para lavar la ropa, pero después me dedico a las reuniones que tomo, a las reuniones que escucho, a los hermanos, a las hermanas. Ese es mi gozo. Cuando me dicen, pero no puede ser que estés todo el día. Es que ese es el gozo, la felicidad plena que tengo de estar junto al Señor, gozándome en la palabra, a través de las hermanas que predican, a través de los hermanos que predican, hermanas. Y estoy feliz, contenta, y Tito también está, él viene a las reuniones que puede tomar, las reuniones con hombres, y mis hijos también son del Señor. Gloria a Dios. ¿A quién puedo darle gracias? No hay palabras, como cada día les digo, no hay palabras humanas, Señor. Tú me conoces tan simple como era, como soy. No hay palabras humanas para darte gracias por tanta bondad, por tanto amor, Señor. Por tanto amor. Esta es mi dicha. Compartir con las hermanas, escuchar con las hermanas, escuchar a los hermanos, escuchar la palabra del Señor, meterme en la palabra del Señor, aprender cada día más, porque tengo que aprender, tengo que agradar a mi Señor. Ese es mi gozo grande, hermanas, ese es mi testimonio, y le doy gracias al Señor, sí, Señor, le doy gracias por estos 58 años de vida que nos diste juntos, que a pesar de que yo creía que no servía, y mi familia que no, el que nos sirve es Tito, que no tenía hijos, y en tu tiempo, en tu voluntad, vos tenías todo, ya todo, como dice la palabra del Señor en el Salmo 103, el Señor tiene todo escrito, lo que va a ser mi vida, lo que va a ser, no es la vida de cada uno de nosotras, hermanas, y fui aprendiendo y me voy gozando cada día más me voy gozando. Eso es todo lo que puedo decirles, hermanas, y bueno, son gracias al Señor, a la misericordia del Señor. Y sobre todo les voy a dar un consejo a todas las hermanas, a las solteras especialmente. Sobre todas las cosas, hermanas, tiene que haber amor. Amor entre los que se van a casar, entre los novios. Que ese amor, como me enseñaba y me decía mamá, mi abuela, es para toda la vida, para todas las vidas. Hermanas, si no hay un verdadero amor, si ustedes no sienten un verdadero amor de ustedes hacia él y de él hacia ustedes, no se casen, hermanas. Esperen en el tiempo del Señor, porque la verdad que gracias al amor que nos hemos tenido, gracias al amor que nos tenemos, estamos juntos. En estos años y en el tiempo que el Señor nos quiera dar. Tal vez mañana nos vamos uno de los dos con el Señor, no sabemos. Pero hasta aquí Dios nos ayudó. Y por su misericordia grande estamos en Él. Estamos juntos como matrimonio, con nuestros hijos, con nuestras nietas, hermanas. Y eso es por la misericordia, por el amor del Señor y por la misericordia grande del Señor. Que a Él sea la gloria para siempre. La gloria, la alabanza, la adoración para nuestro Señor. Gracias, Señor, por estos 58 años y por haber compartido con mis hermanas poquito de estos 58 años. Te doy gracias, Señor. Muchas gracias, Beatriz. La verdad que un gusto escucharte, todo lo que tuviste que atravesar. Y se me venía este pasaje, lo leo nada más cortito, Colosenses 3, 9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y esta parte, la segunda parte, justamente, el despojarse de lo antiguo, y justamente dice que hasta el día que nos llama a su presencia, nosotros somos útiles, nosotros seguimos en crecimiento, nosotros nos debemos a Él. Esto es lo importante.
hasta llegar al pleno conocimiento. ¿Cuánto más nos falta, no? Como nos contaba Beatriz, todo lo que, está muteada Beatriz, todo lo que tuvo que pasar, pero son todas batallas que el Señor les permitió atravesar justamente para poder demostrar que su gracia, y en todo momento darle gloria a Él, gloria a Dios, porque en cada situación justamente fue para enseñanza y con un propósito. Con un propósito detrás de este problema hay una oportunidad. Agradezco a todas las que estuvieron en la reunión, la verdad que la pasamos muy bien. Le agradecemos mucho a Beatriz por conectarse, por abrirse sinceramente y contarnos su testimonio tan importante, que la verdad que nos ayuda. Ay, perdón, se escuchan las motos. Nos ayuda a poder seguir creciendo, ¿no? En el Señor, a poder aferrarnos a su palabra. Y ya para ir terminando, Sherry o Lali, ¿podría pasar una canción para terminar? Esperen, antes que me olvide, necesito que Miriam, puede ser que tengas una oración para ir cerrando. Miriam. No está Miriam. Bueno, a Ruti, puede ser que tengas una oración. Bueno, Bueno, ahí se me escuchan. sí. Bueno, Padre eterno, te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú eres digno, Señor, de toda alabanza, Padre. Señor, tú cubriste multitud de pecados, Señor, y no hay nada que se esconda, Señor, de ti. Te damos gracias, Señor, porque cada día son nuevas tus misericordias, Señor. Y tú eres un Dios de generación en generación, Padre. Lo vemos en nuestros abuelos, en nosotros, y en los que serán nuestros hijos, Señor, y las futuras generaciones, Señor, te alabarán y te bendecirán tu santo nombre, Padre. Bendecimos la vida de Beatriz, Señor, de toda su descendencia, Padre, para que sea fructífera, Señor, y gozoso, Señor, en la salvación que es Cristo Jesús, Padre. Gracias, Señor, por morar en cada uno de nosotros, siendo indignos, Señor, de tu gloria, Padre. Por eso te damos gracias infinitamente, Señor. No nos alcanzan, Señor, las palabras, Señor, para tan grande amor, Padre. Gracias por las hermanas, Señor, por esta comunión, Señor, que tenemos las unas con las otras, Padre. Bendícelas y guárdanos, Señor, de todo mal, Señor, de todo virus, Señor. Confiamos en ti, Padre, porque tú eres nuestra esperanza y nuestra fe viviente, Padre. Que nada nos va a separar de tu amor. Te damos la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Ruti. Muchas gracias también, Beatriz. Hermana Sol, perdone que interrumpa, Sí. pero la hermana Beatriz nos podría cantar el himno de la Villa Dolorosa. Ella puede cantar muy lindo. En vez del himno que empieza a cantar, Bueno, es una petición, si se puede. Sí. Beatriz, no la escuchamos, se muteó. Beatriz. Sí, Marti. ¿Podés cantar en la Villa Dolorosa, please? Bueno. Para despedirnos, gracias. Ok, así, sin música, a capela, ¿no, hermanas? Cantemos para alabar al Señor y para darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Voy a cantar la Vía Dolorosa. Por la Vía Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas algunos se acercaban para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir.
por la vía dolorosa que es la vía del dolor. Crucifíquenle, gritaban a Jesús, mas algunos le lloraban porque amaban al que llevaba la cruz. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Le sangraban las heridas que en su cuerpo recibió, con espinas coronaban a Jesús. Y su cuerpo tambaleaba bajo el peso agonizante de la cruz. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Amén. 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 Muchas gracias. Amén. Amén. Hermoso. Beatriz y Tito, ¿dónde está? Perdóname. Tenemos que ver a Tito. Beatriz. Está aquí. Para A ver, felicitar les voy a presentar quién es que durante 58 años estamos juntos por la gracia y la misericordia de Dios. Aquí está. Aquí lo tienen. Felicidades, Tito. ¿Cómo estoy? Hermoso. Ah, viste, Está estoy guapo, hermoso, claro. está guapo, Tito. Y yo, la palabra hermoso está en la Biblia, por eso la menciono, si no... 58 años que el Señor nos permitió estar juntos, sí, hermana. Ella la mamá de... No, se parece. Así que aquí estamos. Tenía él 25 años cuando lo conocí, yo tenía 17 recién cumplidos. ¿Sabe qué lindo muchacho que cayó, hermana? Era jovencito. Ay. Ahora tengo 60 años más. Imagínense, 85 años. Pero bueno. Está bien. Gracias al Señor. Está muy bien, que el Señor los bendiga. Tito, Amén. Mil felicidades. Gracias. Por el aniversario, por su vida y por el testimonio tan grande. Esta muchacha que está aquí presente, esta hermana, es una hija mía. Janet. Yo la conozco de cuando era una niña. Una bendición. Sí, ha sido una bendición conocer a mis hermanas y a mis hermanos en la fe, a mi familia en la fe. Una bendición muy grande del Señor. Gracias, Dios bendito. Gracias, Dios mío. Muchas gracias, Beatriz. Hola, Tito, ¿cómo está? ¿Qué Usted es tal? el famoso Tito. Ella es la hija de... No, es de Argentina, claro. Ah, de Argentina eso también. Sí. Bueno, muchísimas gracias por compartir tantos lindos recuerdos y, bueno, enseñanza, ¿no? Que a través de cada proceso el Señor va obrando. Amén. Ajá. La verdad Amén. que el carisma le sobra, no pasa nada que tenga 80, 90, el carisma le sobra, Tito. Es Sí, seguro que sí. un pibe, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, Hay que no se poner- afeitó. No, yo soy una persona que si me afeito soy más lindo de lo que soy. Ah, bueno.
Eso me parece bien argentino, ¿eh? Bien argentino. Me parece que le falta un tenedor y el mate, el tenedor del asado y el mate y ya está. No, el mate lo tiene. Yo creo que no duerme con el mate porque no puede, pero desde la mañana todo el día tiene que estar con el mate. A mí me conocen en todos lados, en todas las iglesias. Y se ponen contentos y felices cuando me ven. Qué bueno. Sí, se ríen. Se ríen. Tito, no estás solo, Tito. Aquí estoy con vos, Tito. No estás solo en este día feliz de 58 años. Tú eres como mi padre, mi madre. Otro muchachito Tenemos más que que yo hacer un conocía. asado. Imagínense, conozco a Jerónimo cuando estaba en la high school, salía de la high school, no conocía a Janet, después conoció a Janet, gracias al Señor, se casaron los hijos, y ella una hermana que la verdad, mucho tiempo, en muchas oportunidades, cuando Janet recibió al Señor fue una entrega también total, desde el primer momento, y yo caí muchas veces en la cocina de Janet, ¿verdad, Janet? En tu casa donde estábamos, caí de rodillas pidiéndole perdón al Señor por las enseñanzas que ella me daba de la palabra del Señor. Muchas veces caí pidiéndole perdón al Señor por los consejos y por la palabra que me daba. Seguiste muy bien los consejos, Beatriz. Amar al esposo. ¿no? Amar al esposo, y sí, a amarlo, sí, hasta la vida, imagínate. Lo tengo arraigado. 58 años, ¿verdad? Wow. Bueno, hay que seguirlos. Ahí vamos detrás de ustedes. Si Dios quiere, si Dios, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar. La verdad que una bendición. Gracias a Marti, que está también. Marti es la muchacha que yo les comenté cuando fui para escribir a los chicos en los deportes, y ella enseguidita, sin perder tiempo, me invitó a la reunión de amigas, de damas, y enseguida nos tuvieron en sus oraciones, gracias al Señor, la familia Cornejo, los hermanos Cornejo. Janet, Beatriz. Sí. Buenas tardes, bendiciones a los hermanos en Estados Unidos. Tenemos un mate, una copa, brindamos por ustedes, por su vida. Muchas gracias. Quisiéramos seguir un montón charlando, pero les cuento algo importante, dos cosas importantes. Una es que esperamos a Janet para el sábado que viene y esperamos que Beatriz nos pueda acompañar. Sí. Segundo, admiro el carisma, Janet, de Beatriz, y cómo lograste contenerte con tanto carisma ese jovial esposo que tenés. Y tercero, tenemos un grupo de adolescentes que están esperando a reunirse, por eso vamos a tener que cortar la reunión. Yo sé. Si no, nos quedaríamos con ustedes. Gracias. Y quiero que sepas que también tengo hasta la noche muchas reuniones para congregarme por Zoom. Nosotros nos están esperando los adolescentes que vienen detrás, por eso vamos a tener que cortar la reunión. Les mandamos un beso. Muchas gracias, hermano. Que Dios le bendiga. Bendiciones. Chao, bendiciones. Chao, hermana. Y oramos por sus vidas. Bendiciones. A todas. Chao, Beatriz. Bendiciones.